Cuando abrí la puerta de aquella habitación de hotel y vi lo que había adentro, supe que mi vida perfecta era una mentira cuidadosamente construida. Mi nombre es Elena, tengo 68 años. Desde mi pequeña casa, en Cuernavaca, donde el sol entra por las ventanas cada mañana y las bugambilias pintan de fucsia mi jardín, voy a contarte algo que ni mis propios hijos conocen. La verdad que cambió mi vida para siempre, la noche que pensé que moriría de dolor, pero que, sin saberlo, me estaba dando la oportunidad de nacer de nuevo. Crecí en Puebla, en una casa de adobe que olía a canela y chocolate, donde mi madre amasaba pan cada madrugada, y mi padre regresaba del campo con las manos llenas de tierra. Éramos pobres pero dignos, y aprendí desde niña que el trabajo honesto y la palabra empeñada valían más que cualquier fortuna. A los 23 años, cuando todavía era maestra de primaria en una escuela rural y soñaba con hacer una diferencia en la vida de mis alumnos, conocí a Roberto Mendoza, el hombre que todos admiraban en el pueblo, el exitoso ingeniero que había regresado de la capital con su traje impecable y su sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Él tenía 32 años, una camioneta nueva que brillaba bajo el sol, y esa forma de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Recuerdo el día que llegó a la escuela para supervisar la construcción del nuevo salón de clase. Yo estaba en el patio, con mi vestido azul cielo y mis zapatos bajos cubiertos de polvo, tratando de que mis niños se formaran para entrar después del recreo. Roberto se acercó, se quitó el sombrero y me preguntó si podía invitarme un café después de clase. Su voz era suave, respetuosa, y cuando sonrió, sentí que algo en mi pecho se movía, como si el mundo se hubiera detenido solo para ese momento. Durante 6 meses me cortejó como en las películas antiguas. Llegaba los sábados con flores del mercado, jazmines y gardenias que perfumaban mi casa por días. Me llevaba a caminar por el Zócalo, compraba elotes asados para compartir y hablábamos de todo, de sus proyectos, de mis alumnos, de la familia que queríamos formar algún día. Mi madre lo adoraba, mi padre lo respetaba, y yo caí rendida a sus pies como una tonta enamorada que creía que el amor era suficiente para construir una vida. Nunca vi las señales, o quizás no quise verlas. Esas llamadas que interrumpía cuando yo entraba a la habitación, esos viajes de trabajo que se alargaban más de lo planeado, esa forma en que a veces me miraba como si estuviera en otro lugar, pensando en otra persona. Nos casamos en junio, en la iglesia del pueblo, con toda mi familia presente y sus escasos invitados que él justificaba diciendo que su familia era pequeña y distante. Yo llevaba el vestido de novia que mi madre había cosido durante meses, con cada puntada hecha con amor y esperanza. La fiesta fue sencilla pero alegre, con mariachi y mole poblano, y cuando bailamos nuestro vals, yo pensé que había encontrado mi lugar en el mundo, que ese hombre era el regalo que Dios me había dado después de años de soledad. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y suscríbete a Historias de la Abuela. El final de esta historia te va a estremecer el corazón. La primera noche de bodas la pasamos en un hotel de Cholula, un lugar modesto pero limpio que Roberto había reservado porque al día siguiente viajaríamos a Acapulco para nuestra luna de miel. Recuerdo que yo estaba nerviosa, emocionada, llena de esa mezcla de inocencia y anticipación que solo tiene una mujer que ha guardado todo para el hombre que ama. Me puse el camisón blanco que mi tía me había regalado, me cepillé el cabello frente al espejo, y cuando salí del baño, Roberto estaba sentado en la cama, mirando su teléfono con una expresión que nunca le había visto. Parecía preocupado, distante, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Me acerqué a él, puse mi mano en su hombro, y le pregunté si todo estaba bien. Él apagó el teléfono rápidamente, me sonrió de esa forma que me derretía, y me dijo que todo era perfecto, que yo era perfecta, que esa noche era el inicio de nuestra historia juntos. Me besó con una intensidad que me asustó un poco, pero que también me hizo sentir deseada, importante. Hicimos el amor por primera vez, y aunque no fue como en las novelas románticas que yo había leído,
Pensé que era normal, que con el tiempo aprenderíamos a conocernos mejor, a amarnos mejor. A la mañana siguiente, mientras yo preparaba nuestras maletas cantando bajito, feliz como nunca había estado en mi vida, el teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. Él contestó, y lo vi palidecer en cuestión de segundos. Dijo que era del trabajo, una emergencia, que tenía que regresar a la Ciudad de México de inmediato. Le supliqué que no fuera, que era nuestra luna de miel, que habíamos esperado tanto para estar juntos. Pero él insistió, me prometió que solo sería un día, 2 máximo, y que luego nos encontraríamos en Acapulco. Me dio dinero para el hotel y el viaje, me besó la frente como quien besa a una niña, y se fue dejándome sola en esa habitación que de repente parecía enorme y fría. Pasaron 2 días sin noticias suyas. Llamé a su oficina y me dijeron que estaba en una junta fuera de la ciudad. Llamé a su departamento y nadie contestaba. El tercer día, cuando yo ya estaba desesperada, llorando en esa habitación de hotel sin saber qué hacer, recibí una llamada de un número que no conocía. Era una mujer. Su voz era suave pero firme, y lo que me dijo me partió el alma en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría juntarlos de nuevo. Me dijo que se llamaba Patricia, que ella y Roberto llevaban 5 años juntos, que vivían en la Ciudad de México, que tenían un hijo de 3 años, y que estaba llamándome porque acababa de descubrir que él se había casado conmigo. Me dijo todo esto con una calma que me aterrorizó más que si hubiera gritado. No recuerdo qué le contesté. Creo que colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de la cama, temblando, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Pensé que era una broma cruel, una equivocación, que Roberto me explicaría todo cuando regresara. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, yo sabía que era cierto. Todas las piezas encajaban de repente, sus ausencias, sus evasivas, su familia inexistente, esa forma en que siempre parecía estar dividido entre 2 mundos. Patricia me envió fotos de ella con Roberto en su departamento, con su hijo en los brazos, en celebraciones familiares, en momentos íntimos que me robaron el aire de los pulmones. En una de ellas, Roberto cargaba a un niño pequeño de rizos oscuros y sonrisa pícara, y lo miraba con un amor que nunca vi en sus ojos cuando me miraba a mí. En otra, estaban en la playa, abrazados, ella embarazada y radiante, él besando su vientre con ternura. Esas imágenes quedaron grabadas en mi mente, como cicatrices que nunca sanarían del todo. No supe cuánto tiempo pasé en ese estado de shock, entre la negación y el dolor, entre las ganas de morirme y las ganas de matarlo. Finalmente, cuando pude mover las manos sin que temblaran tanto, llamé a mi madre. No le dije toda la verdad, solo que algo había pasado y necesitaba que viniera por mí. Ella llegó al día siguiente con mi hermano, y cuando vieron mi cara hinchada de tanto llorar y mis ojos vacíos, supieron que algo terrible había ocurrido. No hicieron preguntas. Mi hermano recogió mis cosas mientras mi madre me abrazaba, acariciando mi cabello como cuando era niña y tenía pesadillas. Regresamos a Puebla en silencio. Yo miraba por la ventana del auto, viendo pasar los campos y los pueblos, preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera girando cuando el mío se había detenido de forma tan brutal. Cuando llegamos a casa, mi padre me esperaba en la puerta. No dijo nada, solo me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí toda su tristeza, su rabia contenida, su amor incondicional. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina donde había desayunado toda mi infancia, les conté todo. Cada palabra me dolía como si estuviera vomitando vidrios, pero necesitaba sacar todo ese veneno antes de que me matara por dentro. Mi padre quería ir a buscarlo, a enfrentarlo, pero yo lo detuve. Le dije que no valía la pena, que Roberto ya no existía para mí, que el hombre que yo amaba nunca había sido real. Mi madre lloraba en silencio, y yo sabía que se culpaba por no haber visto lo que yo tampoco había querido ver. Esa noche decidí que no volvería a verlo, que no le daría el placer de verme destruida, que me reconstruiría aunque tuviera que hacerlo ladrillo por ladrillo, aunque me llevara el resto de mi vida. 2 semanas después, Roberto apareció en casa de mis padres. Llegó con flores, con disculpas, con lágrimas que parecían sinceras pero que ya no me conmovían.
Dijo que Patricia y él habían terminado, que había sido un error de juventud, que yo era su verdadero amor, que me suplicaba que le diera una oportunidad de demostrarme. Yo lo escuché desde la ventana de mi cuarto, sin bajar, sin dignarlo con mi presencia. Fue mi padre quien salió a enfrentarlo, quien le dijo con voz firme y clara que se fuera y no regresara nunca, que había dañado suficiente y que su hija merecía un hombre de verdad, no un cobarde mentiroso. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Volví a vivir con mis padres, pero ya no era la misma. Había perdido peso, dormía mal, tenía pesadillas donde revivía esa llamada telefónica una y otra vez. Dejé mi trabajo como maestra porque no soportaba las miradas de lástima de mis colegas, los susurros a mis espaldas, las preguntas disfrazadas de preocupación. Me sentía como un espectáculo público, como la tonta del pueblo que se había dejado engañar de la forma más humillante posible. Pero hubo un momento, un punto de quiebre que llegó de la forma más inesperada. Fue un martes por la tarde, 3 meses después de que mi mundo se derrumbara. Estaba sentada en el patio de mi casa, viendo cómo las hormigas trabajaban incansablemente, llevando migajas mucho más grandes que ellas, sin rendirse nunca. Mi sobrina de 5 años, la hija de mi hermano, se acercó y se sentó a mi lado. Me tomó la mano con sus deditos pequeños y me preguntó por qué ya no sonreía como antes. Le dije que estaba cansada, que a veces los adultos nos cansamos sin razón. Ella me miró con esos ojos enormes llenos de sabiduría infantil y me dijo: «Tía Elena, mi maestra dice que cuando nos caemos, tenemos que levantarnos más fuertes. Tú te vas a levantar». Esas palabras, dichas con la inocencia de una niña que no entendía el dolor de los adultos, me golpearon como un rayo. Me di cuenta de que me había dado por vencida, que le había dado a Roberto el poder de destruirme completamente. Y en ese momento, sentada en ese patio donde había jugado de niña, donde había soñado con mi futuro, decidí que no iba a permitir que un hombre mediocre y cobarde definiera el resto de mi vida. Decidí que me iba a levantar, aunque no supiera cómo, aunque me tomara años, aunque tuviera que inventarme a mí misma de nuevo. Lo primero que hice fue iniciar los trámites de anulación matrimonial. En ese entonces, en México, el divorcio era complicado y estigmatizado, pero yo no iba a quedarme legalmente atada a un hombre que me había traicionado de esa forma. Conseguí un abogado, don Armando, un señor mayor con oficina en el centro de Puebla que me trató con respeto y nunca me hizo sentir juzgada. Me explicó que podíamos anular el matrimonio por bigamia, dado que Roberto tenía una relación de hecho con Patricia y un hijo reconocido. El proceso sería largo y doloroso, pero yo estaba decidida. Durante esos meses de trámites legales, también tomé otra decisión importante: retomar mis estudios. Siempre había soñado con estudiar pedagogía a nivel universitario, pero me había conformado con la normal básica porque era lo único que mi familia podía costear. Ahora, con 34 años, viuda en vida de un matrimonio que nunca existió realmente, decidí que era el momento de perseguir ese sueño. Me inscribí en la Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura en Pedagogía. Mis compañeros eran todos muchachos jóvenes que me veían con curiosidad, pero yo no me dejé intimidar. Estudié como nunca lo había hecho, con una dedicación que rayaba en la obsesión, porque cada libro que leía, cada ensayo que escribía, era una forma de demostrarle al universo y a mí misma que yo valía más que el papel de esposa engañada. Fue en la universidad donde conocí a Gloria. Ella tenía 40 años, era divorciada con 2 hijos, y también había decidido retomar sus estudios después de años de dedicarse exclusivamente a su familia. Nos hicimos amigas de inmediato, compartiendo no solo los apuntes de clase, sino también nuestras historias de dolor y resiliencia. Gloria había sido golpeada por su exmarido durante años antes de tener el valor de dejarlo. Me enseñó que el dolor no es una competencia, que cada historia es válida, que todas merecíamos una segunda oportunidad en la vida. Una tarde, mientras tomábamos café en la cafetería de la universidad, Gloria me contó sobre un grupo de mujeres que se reunía los sábados en el centro comunitario. Eran mujeres que habían pasado por violencia doméstica, abandono, traición y se apoyaban mutuamente para reconstruir sus vidas. Al principio dudé en ir,
No me consideraba víctima de violencia, no quería identificarme con ese término, pero Gloria insistió. Me dijo que el daño emocional es tan real como el físico, que mi corazón roto también necesitaba sanación. Fui a mi primera reunión un sábado de octubre, cuando las calles de Puebla olían a pan de muerto y las casas se preparaban para el Día de Muerto. Había 12 mujeres en ese círculo, desde una chica de 20 años hasta una señora de 60. Cada una contó su historia, y yo escuché con lágrimas corriendo por mis mejillas, reconociéndome en sus palabras, sintiendo que por primera vez en meses no estaba sola. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron como un río desbordado. Les conté todo, sin vergüenza, sin sentir que tenía que proteger la imagen de Roberto o guardar las apariencias. Y cuando terminé, cuando pensé que me verían con lástima, ellas me abrazaron, me dijeron que era fuerte, que había tomado las decisiones correctas, que mi vida apenas comenzaba. Ese grupo de mujeres se convirtió en mi familia elegida. Nos reuníamos cada semana, compartíamos comida que cada una preparaba, celebrábamos los pequeños logros, un trabajo nuevo, una buena calificación, un día sin llorar. También llorábamos juntas los retrocesos, las recaídas, esos momentos en que el dolor regresaba con fuerza y nos recordaba que la sanación no es lineal, sino un camino tortuoso lleno de altibajos. Durante este tiempo, también tuve que enfrentar el aspecto legal de mi situación. Patricia me contactó nuevamente, no con hostilidad sino con una propuesta. Ella también había decidido de dar a Roberto. Había descubierto que no era la primera ni la segunda mujer a la que engañaba, que tenía una historia de mentiras y traiciones que se remontaba años atrás. Me propuso que nos uniéramos legalmente para demandarlo por fraude y bigamia. Yo acepté, no por venganza sino por justicia. Queríamos que enfrentara las consecuencias de sus actos, que al menos legalmente pagara por el daño causado. El proceso judicial fue largo y agotador. Roberto contrató abogados caros que intentaron pintarnos como mujeres despechadas que exageraban la situación. Pero nosotras teníamos pruebas, las fotografías, los certificados, los testimonios de amigos y familiares. Cuando finalmente se dictó la sentencia, Roberto fue condenado a pagar una compensación económica a ambas y a reconocer públicamente su delito. No fue la justicia perfecta, pero fue algo. Para mí, el verdadero triunfo no fue el dinero ni el reconocimiento público de su culpa, sino el hecho de que yo había encontrado mi voz, había defendido mis derechos, había demostrado que las mujeres no tienen que aceptar ser humilladas en silencio. Con el dinero de la compensación y mis ahorros, tomé una decisión que cambiaría mi vida de forma definitiva. Me mudé a Cuernavaca. Quería empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Elena, sin etiquetas ni juicio. Renté una pequeña casa con jardín cerca del centro, un lugar modesto pero luminoso, donde cada mañana me despertaba el canto de los pájaros y el olor de las flores. Conseguí trabajo como maestra en una escuela primaria privada, y aunque el sueldo no era espectacular, me alcanzaba para vivir con dignidad. Pero no me conformé con solo dar clase. Recordando las reuniones de mujeres en Puebla que tanto me habían ayudado, decidí iniciar algo similar en Cuernavaca. Hablé con el párroco de mi iglesia y él me ofreció un salón los sábados por la tarde. Puse anuncios en la comunidad, invitando a mujeres que hubieran pasado por rupturas difíciles, traiciones o violencia. La primera reunión llegaron solo 3 mujeres, la segunda, 5. Al cabo de 6 meses, éramos 20. Les compartí mi historia, mi proceso de sanación, y ellas compartieron las suyas. Creamos un espacio seguro donde podíamos ser vulnerables sin miedo, donde podíamos llorar y reír, donde nos apoyábamos para reconstruir nuestras vidas. En la universidad seguí destacándome. Me gradué con honores a los 38 años, la mayor de mi generación, pero también una de las más dedicadas. El día de mi graduación, mi familia completa viajó desde Puebla para acompañarme. Vi a mi padre llorar de orgullo cuando recibí mi título, a mi madre sonreír de esa forma que ilumina todo su rostro, y supe que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio estudiando, había valido la pena.
Roberto no existía en mi mente ese día. Yo había construido algo que era completamente mío, un logro que nadie podía quitarme. Fue en mi trabajo donde conocí a don Fernando, el abuelo de uno de mis alumnos. Él venía a recoger a su nieto 3 veces por semana, porque los padres trabajaban hasta tarde. Era un hombre de 60 años, viudo, ingeniero jubilado, que dedicaba su tiempo a cuidar de su nieto y a trabajar como voluntario en una fundación de apoyo a niños con cáncer. Siempre fue amable conmigo. Me saludaba con respeto. Me preguntaba cómo estaba mi día, pero sin ser invasivo ni cruzar ninguna línea. Un día, mientras esperaba que su nieto saliera del salón, me preguntó si me gustaría acompañarlo a tomar un café algún día. No como una cita, aclaró rápidamente, sino como 2 personas que disfrutan de una buena conversación. Yo dudé. Habían pasado 4 años desde Roberto, 4 años en los que no había permitido que ningún hombre se acercara demasiado. Había salido con algunos conocidos, pero siempre encontraba excusas para terminar las cosas antes de que se volvieran serias. El miedo a volver a confiar, a volver a entregarme y ser traicionada, era más fuerte que cualquier atracción. Pero algo en don Fernando me inspiraba confianza. Quizás era su forma tranquila de hablar, o la manera en que trataba a su nieto con tanta paciencia y amor. Acepté tomar ese café, con todas mis defensas arriba, lista para huir al primer signo de peligro. Nos encontramos un sábado por la tarde en un café del centro, un lugar acogedor con paredes de colores y olor a pan recién horneado. Hablamos durante horas. Él me contó sobre su esposa, fallecida 5 años atrás después de una larga lucha contra el cáncer. Me habló de su dolor, de cómo había aprendido a seguir viviendo no porque el dolor desapareciera, sino porque aprendió a cargar con él. Me habló de su nieto, de cómo los niños nos enseñan a encontrar alegría en las cosas pequeñas. Yo, por primera vez en años, hablé abiertamente sobre Roberto. Le conté toda la historia sin adornos, sin intentar suavizar los detalles dolorosos. Don Fernando escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar darme consejos no solicitados. Cuando terminé, simplemente puso su mano sobre la mía en la mesa y me dijo: «Gracias por confiar en mí. Y quiero que sepas que lo que te hicieron dice todo sobre él y nada sobre ti. Tú eres una mujer valiente, Elena. Valiente no porque no hayas caído, sino porque te levantaste». Esas palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. No me ofreció lástima ni piti, sino reconocimiento de mi fortaleza. No intentó rescatarme ni arreglarme, porque entendía que yo ya me había rescatado a mí misma. Esa tarde, tomando café con don Fernando, sentí por primera vez en años que quizás, solo quizás, podría volver a confiar en alguien. Comenzamos a vernos regularmente, siempre sin prisa, sin presiones. Él respetaba mis tiempos, mis espacios, mis miedos. Cuando yo me alejaba, porque el pánico me invadía, él no insistía, simplemente esperaba. Cuando yo tenía días malos, donde Roberto volvía a mis pensamientos y me llenaba de rabia, Fernando escuchaba sin intentar minimizar lo que sentía. Me enseñó que el amor verdadero es paciente, que no exige sino que ofrece, que no controla sino que libera. Pasó casi un año antes de que yo pudiera llamarlo mi pareja. Fue en el aniversario de mi graduación, cuando él organizó una pequeña cena en su casa con mi familia y la suya. Vi cómo interactuaba con mi sobrina, cómo trataba a mis padres con respeto y cariño, cómo su nieto me había aceptado como parte de su vida. Esa noche, cuando estábamos solos en su jardín bajo las estrellas, él me tomó la mano y me dijo: «Elena, no te estoy pidiendo que olvides tu pasado. Tu pasado te hizo quien eres, te dio esa fortaleza que tanto admiro. Solo te pido que me des la oportunidad de ser parte de tu presente y, si me lo permites, de tu futuro». Yo le dije que sí, no con la ingenuidad de mis 23 años, sino con la sabiduría de mis 40. Le dije que sí sabiendo que el amor no es perfecto, que las relaciones requieren trabajo, que siempre habría días difíciles. Pero también sabiendo que con él me sentía segura, respetada, valorada.
sabiendo que él me había visto en mi peor momento y no había huido, sabiendo que me amaba no a pesar de mis cicatrices, sino aceptando que esas cicatrices eran parte de mi historia. No nos casamos de inmediato. De hecho, vivimos juntos durante 3 años antes de tomar esa decisión. Yo necesitaba estar segura, necesitaba probar que esta vez era diferente, y lo fue. Fernando nunca me mintió, nunca tuvo conversaciones secretas, nunca me hizo sentir que yo era una opción entre varias. Me presentó a todos sus amigos, a toda su familia. Me incluyó en cada aspecto de su vida sin reserva. Y cuando finalmente nos casamos, en una ceremonia pequeña en mi jardín de Cuernavaca, con solo nuestras familias cercanas presentes, yo usé un vestido azul claro y flores silvestres en el cabello. No quería repetir ningún elemento de aquella boda que resultó ser una farsa. Los años siguientes fueron de construcción y paz. Mi grupo de apoyo para mujeres creció tanto que tuvimos que mudarnos a un espacio más grande. Empezamos a ofrecer no solo apoyo emocional, sino también talleres de capacitación laboral, asesoría legal gratuita, gracias a abogados voluntarios, y clases de autodefensa. Vi a decenas de mujeres pasar por ese espacio, algunas destrozadas al llegar y transformadas al irse. Vi a madres solteras conseguir trabajos dignos, a mujeres maltratadas encontrar el valor para denunciar, a mujeres engañadas reconstruir su autoestima. También seguí mi carrera como maestra. Me especialicé en niños con problemas de aprendizaje y abrí un pequeño centro de tutorías en mi casa. Cada niño que ayudaba, cada sonrisa que arrancaba a un pequeño que se creía tonto o incapaz, me llenaba de satisfacción. Me di cuenta de que mi propósito en la vida no era solo sobrevivir mi dolor, sino usar esa experiencia para ayudar a otros, para ser la voz que yo necesité escuchar en mis momentos más oscuros. Patricia y yo mantuvimos contacto todos estos años. Nos hicimos amigas. Una amistad nacida del trauma compartido, pero fortalecida por el respeto mutuo. Ella se casó de nuevo con un hombre maravilloso que adoptó a su hijo y le dio 2 hermanos más. Me invitó a su boda y yo fui feliz de celebrar su nueva oportunidad. A veces nos reímos de la ironía. Roberto nos unió de la forma más cruel posible, pero nosotras elegimos convertir ese dolor en algo positivo, en una amistad genuina. De Roberto supimos poco. Nos llegaban rumores de vez en cuando, que se había casado de nuevo, que había vuelto a engañar, que su carrera había decaído porque su reputación quedó manchada. Pero honestamente, dejó de importar. Él se convirtió en un capítulo cerrado de mi vida. Una lección aprendida, pero no el final de mi historia. Me di cuenta de que el mejor revenge no es el odio, sino la indiferencia. No es destruir al otro, sino construirte a ti misma, hasta que esa persona se vuelva irrelevante en tu narrativa. Cuando cumplí 50 años, Fernando organizó una fiesta sorpresa en nuestro jardín. Invitó a mi familia, a mis amigas del grupo de apoyo, a mis colegas de trabajo, a mis exalumnas que ahora eran adultos exitosos. Vi todos esos rostros que me amaban, que valoraban lo que yo aportaba a sus vidas, y me di cuenta de algo fundamental. Yo había construido una vida hermosa sobre las ruinas de mi peor pesadilla. Había convertido el dolor en propósito, la traición en fortaleza, la humillación en dignidad. Y ahora, sentada en mi jardín de Cuernavaca a mis 68 años, viendo las bugambilias que planté hace décadas y que siguen floreciendo cada año más hermosas, puedo decir con certeza que aquella noche horrible en ese hotel de Cholula no fue el final de mi vida, sino el comienzo. Fue la noche en que la Elena ingenua murió y la Elena fuerte nació. Fue la noche en que aprendí que el amor propio es más importante que el amor romántico, que la dignidad no se negocia, que las mujeres no estamos obligadas a soportar traiciones y mentiras en nombre del amor. Pero mi historia no termina aquí, porque lo que todavía no te he contado es lo que descubrí años después, un secreto que Patricia guardó durante mucho tiempo y que cuando finalmente me lo reveló, me hizo entender la profundidad de la manipulación a la que ambas fuimos sometidas.
Ese secreto cambiaría mi perspectiva no solo sobre Roberto, sino sobre toda mi experiencia, y me llevaría a tomar una decisión que jamás imaginé tomar. Pero eso, te lo contaré en la próxima parte de esta historia. Lo que sí puedo decirte ahora es que aquella llamada de Patricia, aquella que destrozó mi vida perfecta, fue en realidad el acto de valentía de una mujer que también estaba siendo engañada. Ella me llamó sabiendo que yo la odiaría, sabiendo que sería más fácil mantenerse en silencio y compartir a Roberto sin que yo lo supiera. Pero tuvo el valor de romper ese silencio, de arriesgar su propia estabilidad para darme la verdad. Y aunque en ese momento no pude ver más allá de mi dolor, hoy entiendo que ella me salvó de años de mentiras, de una vida construida sobre arena. La tarde en que Patricia me reveló el secreto que había guardado durante 15 años, yo estaba preparando tamales en mi cocina. Era diciembre, la época en que Cuernavaca se llena de familias que vienen a escapar del frío de la capital, y yo había invitado a Patricia y a su familia a pasar el fin de semana con nosotros. Nuestras familias se habían vuelto cercanas con los años, nuestros esposos se llevaban bien, y sus hijos adolescentes adoraban jugar con mi sobrina en el jardín. Estábamos solas en la cocina, extendiendo las hojas de maíz y rellenándolas con la mezcla de masa y carne que habíamos preparado juntas, cuando Patricia de repente dejó de trabajar y me miró con una expresión que no le había visto en años. Parecía estar librando una batalla interna, decidiendo si hablar o seguir callando. Yo dejé mis manos quietas y le pregunté qué pasaba. Ella suspiró profundo, se limpió las manos en el delantal y me dijo: «Elena, hay algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo, pero tuve miedo de que me odiaras, miedo de revivir todo ese dolor. Pero no puedo seguir guardándolo. Necesitas saber toda la verdad». El corazón se me aceleró. Después de tantos años, pensé que ya había escuchado todo, que ya conocía cada detalle sórdido de la traición de Roberto. Pero la expresión en el rostro de Patricia me decía que estaba equivocada. Me senté en una silla, le indiqué que hiciera lo mismo y le dije que me contara. Ella tomó mis manos entre las suyas y comenzó a hablar. Me contó que Roberto no solo nos había engañado a nosotras dos, había al menos otras 3 mujeres, quizás más, distribuidas estratégicamente en diferentes ciudades. Cada una pensaba que era la única, o que era la elegida sobre una ex que él había dejado atrás. Patricia había descubierto esto 2 años después de llamarme, cuando una de esas mujeres la contactó de la misma forma en que ella me había contactado a mí. Juntos habían investigado y encontrado un patrón que se repetía una y otra vez. Roberto buscaba mujeres independientes, pero vulnerables, las conquistaba con atención y promesas, las hacía sentir especial y luego las mantenía en un estado de incertidumbre constante con sus ausencias y sus trabajos que lo llevaban lejos. Pero lo peor, lo que hizo que se me revolviera el estómago, fue cuando Patricia me contó que Roberto había grabado videos íntimos con varias de ellas sin su consentimiento. Los guardaba como trofeos, como una forma de control, aunque nunca los había usado para chantajear a nadie, hasta donde ellas sabían. Cuando Patricia y las otras mujeres se enteraron, confrontaron a Roberto en conjunto. Él intentó minimizar todo, decir que era un error, que estaba enfermo y necesitaba ayuda. Pero ellas no le creyeron. Juntas fueron a la policía. Pero en esos años, las leyes contra este tipo de violencia digital apenas estaban desarrollándose. La investigación se cerró por falta de pruebas contundentes. Patricia me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Nunca te lo conté porque ya había sufrido suficiente. Te vi reconstruirte, encontrar tu paz y no quería arrastrarte de vuelta a ese infierno. Pero últimamente he visto en las noticias casos de mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Y me pregunto si nosotras, al callar, permitimos que él siguiera haciéndolo. Me pregunto si hay más mujeres que no conocemos, que siguen atrapadas sin saber la verdad». Me quedé en silencio por un largo rato, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sentí rabia, sí, pero también una extraña claridad. Todo tenía sentido ahora. La facilidad con la que Roberto mentía, la forma en que parecía tener una vida completa en cada ciudad, como si fuera un actor representando diferentes papeles.
No era solo un hombre infiel, era un depredador emocional con un patrón claro y calculado. Le pregunté a Patricia por qué decidía contármelo ahora, después de tanto tiempo. Ella me explicó que una de las otras mujeres, Mariana, había decidido escribir un libro sobre su experiencia. Quería hacer público el patrón de abuso de Roberto, no para venganza, sino para prevención, para que otras mujeres pudieran identificar las señales de alarma. Mariana quería que todas nosotras participáramos, que contáramos nuestras historias como parte de un proyecto más grande para educar y empoderar. Patricia había aceptado, y me estaba preguntando si yo querría unirme. Esa noche no pude dormir. Fernando notó mi inquietud, me preguntó qué pasaba, y le conté todo. Él me escuchó con esa paciencia que lo caracteriza. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, toda tu vida has transformado tu dolor en ayuda para otros. Has construido un refugio para mujeres que sufren. Has dedicado tus días a enseñar y a apoyar. Esta es solo otra forma de hacer lo mismo, pero a mayor escala. La decisión es tuya, pero yo sé que tienes la fortaleza para enfrentar esto si decides hacerlo. Pasé varios días pensando. Hablé con mi grupo de mujeres, les conté la situación sin dar nombres específicos, y les pregunté qué harían ellas. Sus respuestas fueron diversas. Algunas me dijeron que cerrara ese capítulo y siguiera adelante, que había trabajado demasiado duro en mi sanación como para arriesgarla. Otras me dijeron que tenía la responsabilidad moral de hablar, que mi voz podía ayudar a mujeres que estaban viviendo situaciones similares en ese momento. Una de ellas, Lupita, una mujer joven que había llegado al grupo destrozada y que ahora trabajaba como trabajadora social, me dijo algo que me tocó profundo. Elena, tú nos enseñaste que el silencio protege al abusador, no a la víctima. Nos enseñaste a usar nuestra voz. ¿No es hora de que sigas tu propio consejo? Decidí hacerlo. Contacté a Mariana, una mujer de mi edad que vivía en Monterrey y que había pasado 10 años en una relación con Roberto, creyendo que él era un ejecutivo que viajaba constantemente por trabajo. Nos reunimos en la Ciudad de México, junto con Patricia y las otras 2 mujeres que habían sido parte de la vida de Roberto. Fue una reunión extraña y conmovedora. 5 mujeres de diferentes edades, diferentes ciudades, diferentes contextos, unidas por el mismo depredador. Compartimos nuestras historias con un detalle que no habíamos compartido antes. Y los patrones eran escalofriantes. Las mismas frases de seducción, las mismas excusas para sus ausencias, la misma forma de hacernos sentir especiales y luego abandonada. Mariana nos explicó su visión para el libro. No sería solo una exposición de Roberto, aunque eso también, sino un manual de identificación de patrones de abuso emocional y manipulación. Cada una de nosotras contaría su historia. Analizaríamos las señales de alarma que no vimos o ignoramos, y ofreceríamos recursos para mujeres en situaciones similares. Sería publicado con nuestros nombres reales si decidíamos, o con seudónimos si preferíamos. Yo decidí usar mi nombre real. Después de años de sanar en la privacidad, sentía que había llegado el momento de salir de las sombras. El proceso de escribir mi parte del libro fue catártico, pero doloroso. Tuve que revisitar cada detalle de mi relación con Roberto, desde nuestro primer encuentro hasta esa última llamada telefónica en el hotel. Tuve que analizar mi propia vulnerabilidad en ese momento, una maestra de pueblo que soñaba con amor romántico, que veía a Roberto como su escape hacia una vida mejor. Tuve que confrontar mi propia vergüenza por haber sido tan tonta, aunque mi terapeuta me recordaba constantemente que la culpa nunca es de la víctima. Escribir sobre la noche de bodas fue particularmente difícil. Tuve que recordar cada detalle, no solo los hechos, sino los sentimientos, mi inocencia, mi esperanza, mi emoción. Y luego el contraste brutal con el abandono al día siguiente, la llamada de Patricia, el colapso de mi mundo. Lloré mucho durante ese proceso de escritura, pero también encontré una liberación que no esperaba. Era como si al poner todo en palabras, al organizar el caos de mis emociones en una narrativa coherente, pudiera finalmente ver la experiencia completa desde fuera, con perspectiva y compasión hacia mi yo más joven.
El libro se publicó 2 años después de aquella conversación en mi cocina. Se tituló Tras la máscara del amor, historias de manipulación y resiliencia. No fue un bestseller inmediato, pero sí tuvo un impacto significativo. Recibimos cientos de mensajes de mujeres que se identificaban con nuestras historias, que reconocían patrones en sus propias relaciones, que encontraban el valor para salir de situaciones dañinas. También recibimos críticas. Personas que nos acusaban de buscar atención, de exagerar, de no superar el pasado. Pero esas voces eran menos que las voces de apoyo y gratitud. 3 meses después de la publicación, recibí un mensaje que me cambió para siempre. Era de una mujer llamada Sofía, de 28 años, que vivía en Guadalajara. Me contó que llevaba 2 años saliendo con un hombre que exhibía exactamente los mismos patrones que describíamos en el libro. Después de leerlo, había investigado y descubierto que él tenía al menos 2 relaciones paralelas. Me agradeció por haberle salvado de años de dolor, por haberle dado la información que necesitaba para salir antes de que fuera demasiado tarde. Ese mensaje, y los cientos que vinieron después, me confirmaron que había tomado la decisión correcta al hacer público mi dolor. Pero el verdadero giro en esta historia llegó de forma inesperada. 1 año después de la publicación del libro, recibí una llamada de una periodista investigativa de un medio nacional. Me dijo que estaba haciendo un reportaje sobre patrones de abuso y manipulación en relaciones, y que nuestro libro había sido su punto de partida. En su investigación, había descubierto algo perturbador. Roberto no era un caso aislado. Había toda una red de hombres, algunos conocidos entre sí, que compartían estrategias para mantener múltiples relaciones sin ser descubiertos. Había foros en Internet, grupos privados en redes sociales, donde estos hombres se jactaban de sus conquistas y se daban consejos mutuamente. La periodista quería hacer un documental y quería que yo participara. Esta vez dudé más que antes. Una cosa era escribir un libro, donde yo podía controlar mi narrativa, donde los lectores eran una audiencia abstracta. Otra cosa completamente diferente era aparecer en cámara, poner mi rostro a mi historia, abrir mi vida al escrutinio público de forma tan directa. Tenía miedo de cómo esto afectaría a mi familia, a mi trabajo, a mi tranquilidad. Hablé con Fernando, por supuesto. Él me apoyó en lo que decidiera, pero me hizo una pregunta importante. ¿De qué tienes miedo realmente? ¿De que la gente sepa tu historia? ¿O de que te juzguen por ella? Pensé mucho en esa pregunta. Me di cuenta de que después de tantos años, yo ya no sentía vergüenza por haber sido engañada. Mi vergüenza residía en el miedo al juicio ajeno, en la preocupación de que la gente me viera como una víctima perpetua en lugar de como la mujer fuerte que me había convertido. Entonces, recordé algo que le digo a las mujeres en mi grupo todo el tiempo. Tu historia no te define, pero cómo la cuentas puede definir la historia de otra. Si yo no hablaba por miedo al juicio, estaba permitiendo que ese miedo tuviera más poder que mi deseo de ayudar. Decidí participar en el documental. Las grabaciones tomaron varios meses. Me entrevistaron en mi casa, en mi trabajo, en el centro comunitario donde sigo dirigiendo el grupo de mujeres. Me pidieron que visitara lugares de mi pasado, la casa en Puebla donde crecí, la iglesia donde me casé con Roberto, incluso el hotel en Cholula donde pasé esa noche que cambió mi vida. Cada locación traía recuerdos intensos, pero también me mostraba cuán lejos había llegado. Ya no era aquella mujer joven y destrozada. Era una mujer de 65 años que había construido una vida llena de propósito y amor. El documental se estrenó en una plataforma nacional y tuvo un impacto que ninguna de nosotras anticipó. Se convirtió en trending topic, fue tema de conversación en programas de televisión, en columnas de periódicos, en conversaciones de sobremesa en todo el país. Algunos comentarios fueron duros. Me acusaron de buscar fama, de no superar mi pasado, de ser dramática, pero la mayoría, la abrumadora mayoría, fue de apoyo y gratitud. Lo más impactante fue la respuesta de otras víctimas. Cientos de mujeres, y también algunos hombres, contactaron a la producción del documental contando historias similares. Se creó un movimiento espontáneo en redes sociales, con el hashtag Yo también fui engañada.
donde personas de todo el país compartían sus experiencias. Muchas señalaban que nunca habían hablado de su dolor porque sentían vergüenza, porque pensaban que nadie las entendería, porque temían ser juzgadas. Pero quizás el momento más significativo vino 3 meses después del estreno. Recibí un mensaje de una mujer que se identificaba como la nueva pareja de Roberto. Me contó que había visto el documental por casualidad y había reconocido inmediatamente los patrones. Me dijo que llevaba solo 6 meses con él, que ya había detectado comportamientos extraños y que gracias al documental había decidido investigar. Descubrió que él seguía con lo mismo. Tenía al menos 2 relaciones paralelas. Seguía mintiendo, seguía manipulando. Ella había terminado la relación inmediatamente y estaba en terapia para procesar todo. Me agradeció por salvarla de años de dolor. Ese mensaje me hizo llorar. No de tristeza, sino de una mezcla de emociones complejas. Tristeza porque Roberto seguía haciendo daño después de tantos años. Rabia, porque nunca había enfrentado consecuencias reales que lo detuvieran. Pero también satisfacción profunda porque al menos una mujer más había escapado a tiempo gracias a nuestra valentía de hablar. El impacto del documental también trajo cambios más amplios. Varias organizaciones de derechos de las mujeres usaron nuestras historias como base para campañas educativas sobre señales de alarma en relaciones abusivas. Universidades nos invitaron a dar pláticas sobre resiliencia y sanación. Incluso hubo propuestas de cambios legislativos para hacer más estrictas las leyes contra el fraude afectivo y la violencia digital. Pero más allá del impacto público, el documental transformó mi vida personal de formas que no esperaba. Mi grupo de apoyo creció exponencialmente. Tuvimos que organizar múltiples sesiones semanales para acomodar a todas las mujeres que querían participar. También empezamos a recibir solicitudes de otras ciudades para ayudarles a establecer grupos similares. Fernando y yo viajamos por varios estados, dando talleres y capacitando a facilitadoras. Se convirtió en nuestra misión compartida. También hubo reconciliación en mi familia. Durante años, algunos parientes lejanos me habían juzgado por mi divorcio, por mi fracaso matrimonial, sin conocer la historia completa. Después del documental, varios se acercaron a pedirme perdón, a decirme que no habían entendido lo que realmente viví. Algunos incluso compartieron sus propias historias de abuso que habían guardado en silencio por décadas. Me di cuenta de que al hablar públicamente, había dado permiso a otros para hacer lo mismo. Había roto el tabú del silencio que protege a los abusadores. Mis hijos, que para entonces ya eran adultos jóvenes, también tuvieron que procesar todo esto de forma pública. Yo nunca me había vuelto a casar después de Fernando, no oficialmente al menos. Mis hijos eran de una relación breve que tuve en mis 40s. Antes de conocer a Fernando, siempre les había contado una versión simple de mi historia con Roberto, sin detalles traumáticos, pero el documental expuso todo. Al principio estaban enojados porque no les había confiado la historia completa, pero después entendieron que yo estaba protegiéndolos, y también que cada persona tiene derecho a decidir qué partes de su historia compartir y cuándo. Mi hija, que entonces tenía 25 años, me dijo algo hermoso. Mamá, siempre supe que eras fuerte, pero no entendía de dónde venía esa fortaleza. Ahora lo sé, y estoy orgullosa de ti. Pero más que eso, quiero ser como tú. Alguien que transforma el dolor en propósito. Esas palabras me llenaron de una alegría que es difícil describir. Me di cuenta de que mi historia no solo estaba ayudando a mujeres desconocidas, sino que también estaba dando a mis propios hijos un modelo de resiliencia y transformación. Durante este tiempo también mantuve contacto con las otras mujeres del libro. Patricia se convirtió en activista de tiempo completo. Dejó su trabajo en contaduría para dedicarse a dar talleres sobre violencia emocional. Mariana se especializó en derecho familiar y ahora representa a mujeres en casos de divorcio complicados pro bono. Cada una de nosotras encontró su forma de convertir ese capítulo doloroso en combustible para hacer el bien. Y Robert, curiosamente, él también contactó a la producción del documental después del estreno. Quería hacer su propia entrevista, dar su versión de la historia. La producción nos consultó si estábamos de acuerdo. Todas dijimos que sí.
no porque quisiéramos confrontarlo, sino porque creíamos en la importancia de mostrar cómo piensan los manipuladores, qué justificaciones usan, cómo minimizan el daño causado. Su entrevista fue reveladora de formas que él probablemente no anticipó. Intentó presentarse como un hombre enfermo que necesitaba ayuda, como alguien que había cometido errores pero que estaba cambiado. Pero cuando el entrevistador profundizó con preguntas específicas, la máscara comenzó a caer. Roberto minimizó el dolor de todas nosotras, sugirió que éramos demasiado sensibles, insinuó que algunas mentiras eran necesarias para proteger sentimientos. No mostró verdadero remordimiento, solo preocupación por cómo todo esto afectaba su reputación y su carrera. Ver esa entrevista fue difícil pero liberador. Confirmó lo que todas ya sabíamos. Roberto no era un hombre bueno que cometió errores, era un manipulador consciente que elegía dañar. Y lo más importante, ver su falta de arrepentimiento genuino me liberó de cualquier culpa residual que pudiera haber tenido. No había nada que yo pudiera haber hecho diferente. No era mi responsabilidad arreglarlo o cambiarlo. Yo hice lo correcto al irme, al reconstruirme, al hablar. Los años siguientes trajeron más cambios. Mi centro de tutorías se expandió a un programa completo de apoyo educativo para niños de familias vulnerables. Conseguimos financiamiento de organizaciones sin fines de lucro y del gobierno local. Contratamos a más maestros, psicólogos infantiles, trabajadores sociales. Se convirtió en un refugio no solo para niños con problemas de aprendizaje, sino también para niños que venían de hogares donde había violencia o negligencia. Fernando se jubiló completamente de su trabajo como ingeniero y se dedicó de lleno a trabajar conmigo. Juntos construimos algo hermoso, un centro comunitario que ofrecía apoyo integral para mujeres y niños. Teníamos grupos de apoyo emocional, talleres de capacitación laboral, asesoría legal, guarderías para que las madres pudieran asistir a las sesiones sin preocupación. Fue el proyecto de nuestras vidas, financiado en parte por las regalías del libro y del documental, pero principalmente por donaciones y apoyos gubernamentales. En mi 68º cumpleaños, Fernando organizó una celebración en el centro comunitario. Invitó a todas las mujeres que habían pasado por nuestros programas en los últimos años. Vinieron más de 100. Cada una compartió brevemente cómo el centro había impactado su vida. Una había conseguido trabajo como contadora después de años de ser ama de casa, sin ingresos propios. Había logrado denunciar a su agresor y ganar la custodia de sus hijos. Otra había iniciado su propio negocio de repostería y ahora era económicamente independiente. Escuchar sus historias me llenó de una alegría profunda. Mi dolor de hace 40 años había sido la semilla de todo esto. Ese día también hizo una presentación especial. Un grupo de jóvenes estudiantes universitarias, todas beneficiarias de nuestros programas cuando eran niñas, habían creado una organización llamada Red de Mujeres Elena, en mi honor. Su misión era replicar nuestro modelo en otras ciudades y estados. Ya habían establecido 3 centros similares en diferentes partes del país. Me pidieron que fuera su mentora y asesora honoraria. Acepté entre lágrimas. Mi relación con Fernando también se profundizó con los años de formas que nunca imaginé posibles. Él no solo fue mi pareja, sino mi compañero en la misión de vida que yo había elegido. Nunca intentó opacar mis logros ni tomar crédito por ellos, pero siempre estuvo ahí, apoyando desde atrás, ofreciendo su experiencia y su fortaleza cuando yo la necesitaba. Me enseñó que el amor verdadero no es pasión ardiente y promesas imposibles, sino trabajo conjunto, respeto mutuo y elección diaria de estar uno al lado del otro. Cuando Fernando tuvo un infarto, hace 2 años, yo estuve ahí para él de la misma forma en que él siempre estuvo para mí. Durante su recuperación, que fue larga y difícil, yo fui su enfermera, su cheerleader, su razón para seguir luchando. Él me dijo un día, mientras estábamos sentados en nuestro jardín viendo el atardecer: Elena, gracias por elegirme. Sé que fue difícil para ti volver a confiar, volver a amar, pero cada día contigo ha sido un regalo. Has hecho de mi vejez la época más feliz de mi vida.
Esas palabras me recordaron algo fundamental. El amor no es solo lo que recibes, sino lo que das. Roberto me quitó mucho, pero nunca pudo quitarme mi capacidad de amar, de confiar, de abrirme de nuevo. Eso fue mi elección, mi triunfo sobre el trauma. Hoy, mirando atrás desde mis 68 años, puedo ver mi vida como una narrativa completa. La traición de Roberto no fue el final, sino un punto de inflexión. El momento en que la mujer que yo estaba destinada a ser comenzó a emerger. Esa mujer ingenua de 23 años tuvo que morir para que yo pudiera nacer. Y aunque el proceso fue doloroso, brutal incluso, hoy no cambiaría nada porque todo me trajo hasta aquí, hasta esta vida llena de propósito, amor verdadero y satisfacción profunda. Les digo a las mujeres en mi grupo todo el tiempo: tu dolor no define tu futuro. Lo que defines tú es cómo respondes a ese dolor. Puedes dejarte consumir por la amargura, o puedes usar ese fuego para forjar algo nuevo. Puedes usar ese fuego para forjar algo nuevo. Puedes quedarte en el papel de víctima, o puedes reclamar tu poder y convertirte en sobreviviente, en guerrera, en sanadora. También les digo que está bien si el proceso de sanación toma años, décadas incluso. No hay una línea de tiempo correcta para superar un trauma. A mí me tomó más de 40 años llegar a este lugar de paz completa, y todavía hay días en que algo me dispara y el dolor regresa. Pero ahora sé cómo manejarlo. Sé que es temporal, sé que no me define. Una de las cosas más importantes que aprendí es que el perdón no es algo que le debes a tu abusador. El perdón es algo que te das a ti misma para liberarte de la carga del odio. Yo no perdoné a Roberto en el sentido de decir que lo que hizo estuvo bien o que lo entiendo. Perdoné en el sentido de soltar la rabia que me estaba consumiendo, de decidir que él ya no tendría poder sobre mis emociones. Ese perdón no fue para él, fue para mí. También aprendí que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de propósito. Yo tengo un propósito claro: ayudar a otras mujeres a encontrar su camino fuera de la oscuridad, igual que otras me ayudaron a mí. Cada vez que veo a una mujer en mi grupo sonreír por primera vez en meses, cada vez que una me dice que consiguió el valor para dejar una relación tóxica, cada vez que una celebra un logro que parecía imposible, yo siento que mi dolor sirvió para algo. Mis nietos, los hijos de mis propios hijos, ahora vienen a visitarme regularmente. Les cuento historias de mi vida, versiones apropiadas para su edad, pero siempre con el mensaje central: nunca permitan que nadie los haga sentir pequeños. Siempre levántense después de caer, siempre usen su dolor para crecer. Mi nieta mayor, de 12 años, me dijo hace poco que cuando sea grande quiere ser como yo. Le pregunté a qué se refería, y me dijo: quiero ser alguien que ayuda a otras personas, especialmente a las mujeres. Como tú, abuela. Ese es mi verdadero legado. No el libro, no el documental, no el centro comunitario, aunque todo eso es importante. Mi verdadero legado es el cambio en la forma en que la próxima generación piensa sobre el amor, el respeto, la dignidad. Si mis nietos crecen creyendo que nadie tiene derecho a maltratarlos, que su valor no depende de una relación romántica, que tienen el poder de reconstruirse después de cualquier caída, entonces todo habrá valido la pena. Patricia y yo seguimos siendo amigas cercanas. Ella vive ahora en Cuernavaca también, a solo 10 minutos de mi casa. Nos vemos al menos una vez a la semana para tomar café y ponernos al día. A veces todavía hablamos de Roberto, pero cada vez menos. Se ha convertido en una figura casi abstracta en nuestras conversaciones, más un símbolo de una época pasada que una persona real, con poder sobre nosotras. Lo que hablamos más ahora es de nuestros proyectos, nuestras familias, nuestros planes para el futuro. Hace un año, recibimos la noticia de que Roberto había muerto. Fue un infarto, rápido, sin sufrimiento prolongado. Patricia me llamó cuando se enteró. No estaba segura de cómo me sentiría. Honestamente, sentí nada. No alegría por su muerte, no tristeza por la pérdida, no satisfacción de que hubiera enfrentado algún tipo de justicia cósmica, solo indiferencia.
Me di cuenta de que esa indiferencia era la prueba final de mi sanación. Él ya no me importaba en absoluto, ni para bien ni para mal. Era simplemente un capítulo cerrado de un libro muy largo. No fui a su funeral, pero supe que fue bastante concurrido. Aparentemente, había logrado reconstruir su reputación profesional en sus últimos años, y muchos colegas asistieron. También supe que ninguna de sus múltiples parejas estuvo presente. Murió solo en el sentido que importa, sin nadie que realmente lo conociera o lo amara de verdad, porque nunca permitió que nadie lo conociera realmente. Vivió una vida de máscaras y murió rodeado de ellas. Esa noticia me hizo reflexionar sobre el contraste entre su muerte solitaria y mi vida llena. Yo estoy rodeada de personas que me aman genuinamente, que conocen mis peores momentos y mis mejores versiones, que me han visto vulnerable y fuerte, que me eligen cada día. Fernando, mis hijos, mis nietos, Patricia, mis amigas del grupo, las mujeres que he ayudado y que me han ayudado. Esa es la verdadera riqueza de la vida. En mi último cumpleaños, Fernando me regaló algo especial. Había encargado un mural para la entrada del centro comunitario. El mural mostraba a mujeres de todas las edades y orígenes, unidas, apoyándose mutuamente, con el sol saliendo detrás de ellas. En el centro del mural había una frase que yo digo siempre en mis talleres: el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Ver ese mural me hizo llorar de felicidad. Era la manifestación visual de todo por lo que había trabajado. También seguimos recibiendo cartas y mensajes de mujeres de todo el país y otros países hispanohablantes. El libro se tradujo al inglés y al portugués y llegó a mujeres que enfrentaban situaciones similares en sus culturas. Una mujer de Colombia me escribió diciendo que nuestra historia le había salvado la vida literalmente, que estaba considerando el suicidio porque no veía salida a su situación, pero que nuestro libro le mostró que la transformación era posible. Ese mensaje me recordó la responsabilidad que viene con hablar públicamente. Cada palabra puede tener un impacto que nunca anticipas. He dado incontables entrevistas en estos años, he aparecido en programas de televisión y radio, he sido invitada a conferencias internacionales. Cada vez me preguntan lo mismo: ¿cómo lo lograste? ¿Cómo pasaste de la víctima destrozada a la mujer empoderada? Siempre doy la misma respuesta: paso a paso, día a día, con ayuda y con determinación. No hay fórmula mágica, no hay atajo, es trabajo duro, constante, de confrontar tus miedos, de desafiar las narraques dañinas que has internalizado, de construir tu autoestima ladrillo por ladrillo. Pero también les digo que no lo hice sola. Nadie puede sanar completamente en aislamiento. Necesitamos comunidad, apoyo, personas que crean en nosotros cuando nosotros mismos no podemos. Yo tuve a mi familia, a mis amigas, a mi terapeuta, a las mujeres de mi grupo, a Fernando. Cada una de esas personas puso una piedra en el camino de mi recuperación, y ahora yo tengo el privilegio de poner piedras en el camino de otras. Mirando hacia el futuro, tengo planes de escribir otro libro, esta vez enfocado específicamente en cómo reconstruir tu vida después de los 50. Porque una de las cosas que he notado es que muchas mujeres piensan que después de cierta edad ya no vale la pena empezar de nuevo, que ya pasó su tiempo. Quiero demostrar que eso es falso, que nunca es demasiado tarde para transformar tu vida, para encontrar propósito, para ser feliz. También estamos trabajando en un programa piloto con el gobierno del estado para implementar talleres de prevención de violencia de pareja en escuelas secundarias y preparatorias. Queremos llegar a los jóvenes, antes de que desarrollen patrones dañinos, enseñarles desde temprano qué es una relación sana, cómo identificar señales de alarma, cómo respetar y ser respetados. Si podemos cambiar la mentalidad de una generación, podemos cambiar el futuro. Fernando y yo también estamos planeando nuestra sucesión en el centro comunitario. Queremos asegurarnos de que continúe después de nosotros, que no dependa de nuestras personas, sino que tenga estructuras
sólidas y liderazgo capaz. Hemos estado capacitando a un equipo de mujeres jóvenes brillantes que tienen la pasión y la visión para llevar este proyecto al siguiente nivel. Cuando pienso en mi vida completa, desde aquella niña en Puebla que soñaba con hacer una diferencia, pasando por la mujer destrozada en un hotel de Cholula, hasta la mujer que soy hoy, veo una narrativa de resiliencia y transformación que todavía me asombra. No porque yo sea especial o extraordinaria, sino porque es prueba de que los seres humanos tenemos una capacidad increíble de sanar, de crecer, de convertirnos en algo mejor de lo que éramos. Le digo a las mujeres jóvenes que me encuentro, no esperen a que un hombre las complétense ustedes mismas. Construyan una vida que las haga felices independientemente de su estado civil. Y si eligen tener una pareja, que sea porque esa persona añade valor a una vida que ya es plena, no porque necesiten ser rescatadas o validad. También les digo que el amor romántico, aunque hermoso, no es el único tipo de amor que importa. El amor propio, el amor familiar, el amor de amistad, el amor por una causa o propósito. Todos estos son igual de importantes, igual de transformadores. Yo encontré el amor romántico con Fernando, sí, pero mi vida hubiera tenido significado y felicidad incluso si nunca lo hubiera encontrado, porque ya había construido una vida llena de otros tipos de amor. A las mujeres mayores les digo, nunca es demasiado tarde para ser valientes. Nunca es demasiado tarde para dejar una relación que les hace daño, para perseguir un sueño que han postergado, para reinventarse completamente. La edad nos da sabiduría, experiencia, perspectiva. Usemos esas herramientas para crear las mejores versiones de nuestras vidas. Y a todas, sin importar la edad, les digo, su historia importa, su dolor es válido, su sanación es posible. Y su vida puede ser un testimonio de que la oscuridad no es permanente, que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Sentada ahora en mi jardín de Cuernavaca, con Fernando a mi lado leyendo el periódico, las bugambilias floreciendo en tonos vibrantes de fucsia y naranja, el aroma del café recién hecho flotando desde la cocina, puedo decir con absoluta certeza, la noche en que pensé que mi vida terminaba fue, en verdad, la noche en que empezó. La noche en que murió la Elena ingenua para que pudiera nacer la Elena fuerte. La noche que me dio el dolor que se transformaría en mi propósito. La noche que, paradójicamente, fue el mejor regalo que la vida pudo darme, aunque en ese momento pareciera la peor maldición. No le deseo a nadie pasar por lo que yo pasé, pero si estás pasando por algo similar en este momento, si tu mundo se acaba de derrumbar, si sientes que nunca volverás a ser feliz, quiero que sepas esto, sobrevivirás. Y no solo sobrevivirás, florecerás. Tomarás ese dolor y lo convertirás en algo hermoso. Tomarás esas cenizas y de ellas surgirás como el ave fénix que siempre has sido. Porque eso es lo que hacemos las mujeres. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo, nos reconstruimos, y luego extendemos la mano para ayudar a la siguiente que está cayendo. Este es mi testimonio, esta es mi verdad. Y si resuena contigo, si ves tu propia historia reflejada en la mía, entonces mi propósito se ha cumplido. Porque no hablé para buscar lástima o atención, hablé para que tú, donde quiera que estés, supieras que no estás sola. Que tu dolor es real pero temporal, que tu futuro no está escrito por tu pasado. Que tienes el poder de escribir el siguiente capítulo de tu vida, y que ese capítulo puede ser tan hermoso como tú decidas que sea. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Historias de la Abuela, deja tu comentario y comparte este video. Tu voz puede inspirar a alguien que lo necesita. Y recuerda, el amor verdadero, ese que vale la pena, no duele, no humilla, no traiciona. El amor verdadero respeta, honra, libera. No te conformes con menos. Nunca te conformes con menos. Porque tú, mi querida oyente, vales infinitamente más de lo que cualquier manipulador quiera hacerte creer. Con todo mi cariño y desde mi jardín en Cuernavaca, donde el sol siempre encuentra la forma de brillar, Elena.